Saludos, buenos días, señores. Es lunes, iniciamos la semana y ya de hecho agotamos la primera de este mes. Es una cosa increíble, lo rápido que va el tiempo, ¿no? Hoy tendremos una conversación interesantísima sobre la modificación de la ley 11200 respecto a todo este tema de lo que se ha estado hablando, el tema de los combustibles, en fin, hay muchos temas para tratar, pero nos gustaría muchísimo destacar lo que ocurrió este fin de semana en la comunidad de Peralvillo, Monteplata, Yamasá, después del anuncio que había hecho el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, respecto a la construcción de la presa de Cola en Cuance, con toda la resistencia mostrada por esa comunidad, por las implicaciones que tiene, y una prueba de esto es lo que ha ocurrido en Pueblo Viejo, ahí en Cotuí. Sobrevolar Cotuí es una cosa de espanto. Ver lo que ha ocurrido con el río Yagal después de la construcción de la presa del Yagal es una muestra más que suficiente. Además, parte de la misma presa de Atillo, pero además las mismas protestas de la comunidad respecto al tema de la contaminación. Ahora sería mucho mayor, por supuesto, porque pasaríamos entonces a un proyecto mucho más grande. No sabemos hasta dónde medio ambiente, energía y mina, en el tiempo que tienen ellos, por ejemplo, funcionando y operando en Pueblo Viejo y en Cotuí, han revisado algunos de los elementos que se dejaron claros en el estudio de impacto ambiental para la explotación en esa zona respecto al tema de la reforestación y demás. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de muchas familias que todavía ya van saliendo y no fueron nunca reubicados. Y lo que sí sabemos es la situación del agua en esa zona y las implicaciones que tendría también para Yamasá. No sé si Leo ya tiene lista las imágenes para que vean la contundencia, por favor, Leo, si es tan amable, la contundencia de esa marcha pacífica, ordenada, contra viento y marea, vale decir, porque había unos aguaceros enormes, y eso es la comunidad de toda esa zona. Miren eso, señores, eso salieron a decir, y ha sido desde siempre la resistencia de la comunidad, de que no van a aceptar que ellos ocurra lo mismo en esa zona que ha ocurrido en Cotuí, en el río Yagal, y fue de una contundencia tremenda. Inmediatamente el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, anunció que nos diría cuándo es que se va a construir o dónde se va a construir la presa. Bueno, pues la gente se empoderó de nuevo, levantó su campamento y salió por las calles de esas comunidades a decirle que con ellos tienen que hablar. Y que no van a aceptar así nada más que se vaya a construir esta presa de Cola, por lo que todos sabemos, pero además cómo eso afectaría el río Isabela, Usama y el agua de todo el Gran Santo Domingo. Quería mostrar estas imágenes porque normalmente lo que usted ve en los medios masivos de comunicación, fuera de las redes eventualmente, son las declaraciones de ejecutivos de Barrick-Gold, pero lo que pasa con la comunidad, que para muestra ahí tienen, eso parece que no es importante ni es noticia para los medios de comunicación. Vamos a hacer ahora apresuradamente la pausa para incorporar a Fernando, porque hoy vamos a conversar sobre la ley en un momentito, y para esto nuestro invitado, el ingeniero José Luis Moreno San Juan, bueno, nos dará algunas explicaciones técnicas de contexto de todo el tema, para que entendamos realmente quiénes son los que se van a beneficiar con esta modificación. Así que vamos entonces a la pausa y venimos de inmediato con el tema y la incorporación también de Fernando a esta mesa de Punto Crítico. Para ganar hay que jugar, y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes 1001 forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez.
Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ET. Fúndate con los paquetes, que Aperísimo se siente. Fúndate con los paquetes. Con tu plan Aperísimo prepago, tienes los mejores beneficios para que hables y navegues ilimitadamente todo lo que quieras. Tienes WhatsApp full gratis con tus recargas, paquetes todo incluido con internet, minutos locales e internacionales, roaming a tarifa local y paquetes de voz y data ilimitada para que te mantengas conectado con el auténtico prepago ilimitado del país. Vive Aperísimo, buenísimo, chulísimo. Hey, donde quiera, como quiera, ¡viva! Yo soy Aperísimo. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere, chévere. Bien, aquí estamos de regreso, Fernando, hola. Hola. Un poquito tarde, pero te reintegras. Sí. Pero aquí estamos hoy con el maestro, el profesor José Luis Moreno San Juan, ustedes saben, docente e investigador universitario, y hoy vamos a hablar sobre el tema de la modificación de la ley 112.00. ¿A quién beneficia? ¿Beneficia a los consumidores? ¿Qué dice la ley original? ¿Qué es lo que pasó ahí con esta ley que parece ser que de manera unilateral hubo cambios desde el Ministerio de Industria y Comercio? En fin, ¿cómo nos va a impactar? Y con eso introducimos, Fernando, al maestro Moreno San Juan. Buenos días. Buenos días. Realmente la ley 112.00 fue una ley de impuestos, o sea, impuestos a los combustibles, con el propósito de que a partir de esa ley y sus reglamentos los ajustes fuesen, vamos a decir, reglamentados por eso. Ahora, hay un aspecto que a veces se pasa por encima, que es que esa ley, en su contexto, o sea, la original no tenía fórmula, sino simplemente lo que hablaba era de cómo se iba a hacer, y después en el reglamento fue que se incluyó la fórmula. Cuando se contempló la ley, se ponían unos impuestos elevados a las gasolinas, que eran los combustibles que más se vendían en ese momento. Ahora es el GLP, el GLP pasó a ocupar esa posición, y entonces se le colocaban unos impuestos de 15 pesos por galón a la gasolina regular y 18 pesos por galón a la premium, que era más del doble de lo que se le colocaba por ejemplo, el gasoil o el diésel, como se debe llamar.
Y estaba contemplado también que se iba a subsidiar el GLP residencial, o sea, para uso residencial, que de paso se vendía por unidades de peso o de masa, en libras o kilogramos, pero era en libras normalmente que se vendía. No se vendía por galón, sino por libra. Esa diferencia entre un GLP que era para uso industrial, que se vendía por galón, y la que se vendía pesado, causó un problema de manejo a lo interno de la Secretaría de Industria y Comercio, y se armó un lío tan grande con eso que finalmente lo que hizo fue que se eliminó el subsidio al GLP residencial y todo el mundo pasó a pagar lo mismo. Ese momento debió haberse revisado el tema del impuesto, los impuestos que estaban colocados en esa ley, sobre todo a las gasolinas, que fue lo que también impulsó a la gente a cambiar a GLP en el uso vehicular, sobre todo. Ese cambio fue lo que motivó que al final el consumo de GLP se disparara muy por encima de lo que estaba previsto, y de las gasolinas se mantuviese más o menos estático durante un tiempo, y hubo entonces como una especie de conflicto entre los gaseros y los que vendían los combustibles líquidos. O sea, después, sí, los que vendían gas, en este caso era primero solamente GLP, y después ahora también hay gas natural, y sigue existiendo ese conflicto entre unos y otros. ¿Por qué? Porque evidentemente el consumo de GLP se disparó por ese mismo asunto del impuesto. Entonces, una revisión de una ley que es de impuestos, lo que debe de centrarse es en la revisión de los impuestos, no es de otra cosa. Entonces, cuando vamos al tema de cómo se comercializa el tema de los combustibles a nivel internacional, tenemos dos maneras de comercializarlo: por contratos de suministro, que generalmente se hacen por unos periodos que pueden ser de 6 meses, 11 meses, o sea, generalmente no se pasa de 11 meses, y por el mercado libre o spot, que es el que se rige por los precios de bolsa. Algo curioso siempre fue que en la ley original se hablaba de una factura bill of lading, o sea, la factura del puerto de embarque, para determinar las cantidades y calidades, y se dejó como flotando el tema del precio, pero en una factura bill of lading viene también el precio de los combustibles. No necesariamente tiene que ser el precio de bolsa, porque solamente el precio de bolsa rige para la parte que es el mercado libre o spot. El caso de Refidonza, que es el que más tal vez podemos conocer porque es más transparente, los otros hay muchas cosas que no se saben. Pero Refidonza por lo general tenía un 15% en el spot y un 85% bajo contrato de 11 meses. Siempre se funcionó así en el caso de Refidonza. Por lo tanto, para nosotros siempre nos ha parecido un absurdo que nada más que se utilice como si todo se comprara en el spot. Ahora, el precio se compone, o sea, se comienza a estructurar por un precio de paridad de importación que tiene una serie de términos que están bastante explícitos en la fórmula propuesta de modificación, porque en la ley original no había fórmula. Por lo tanto, esa fórmula en algún momento fue introducida a la ley, pero que realmente no es válida. Entonces, se han puesto una serie de términos que antes estaban dentro de otros costos. O sea, el precio de paridad de importación, que es la base inicial, que se convierte ese precio FOB a valores de pesos, porque ese precio viene expresado en dólares, tiene el precio FOB más el flete, que está establecido de acuerdo al tipo de buque y la región de donde se transporte hasta acá. Después está el seguro marítimo, que tiene... O sea, que hay que eliminarse el término otros... ahí vamos, a eso vamos a llegar. Otros costos. Inicialmente nosotros planteábamos el que se eliminara ese término de otros costos en sentido general, porque está ligado a lo que si el precio FOB es realmente lo que le costó al importador, el declarado, o si realmente tuvo un descuento sobre ese precio y nunca lo declara. O sea, y por lo tanto tiene un margen que le permite eliminar ese término de los otros costos sin ningún problema. El tema es que, bien,
tú tienes ese precio FOB, le sumas el flete, que eso es obligatorio, el seguro que depende del valor de la carga, o sea, evidentemente que eso no se puede eliminar, hay unos costos bancarios que tampoco se pueden eliminar y tampoco lo que son los costos de terminal. Después viene lo que es el ajuste por tasa de cambio, que convierte eso que está en dólares inicialmente a peso dominicano, de acuerdo a la tasa prevaleciente en el momento que se fija el precio. A eso se le suma el GAL, que es los gastos de administración de la ley, que siempre se había dicho, y todo el mundo estaba de acuerdo, hasta hace poco, de que eso había que eliminarlo, ¿verdad? O sea, cuando digo todo el mundo estaba de acuerdo, es los propios incumbentes actuales del Ministerio, o sea, de Industria y Comercio y MIPYMES. Y entonces está ese tema de los otros costos, o sea, que en la nueva ley, yo le voy a mostrar, pero bueno, nada más que mencionar, porque no tengo cómo mostrarlo en la cámara. El tema de las dos fórmulas, la que había originalmente y la que tenemos ahora. O sea, como debería de quedar sí. la fórmula. Ahora tenemos una fórmula larga del precio de paridad de importación que tiene una serie de términos. Antes teníamos una que nada más que tenía 7 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Estaba otros costos y en esos otros costos ahora se han detallado los otros costos, o sea que por eso se ve tan larga la fórmula, lo cual que en vez de eliminarse lo que se hicieron que se han validado y evidentemente esa validación mucho lo que más va a beneficiar es a los intermediarios, pero no al consumidor. Aunque hay un término que le llaman cobertura financiera para petróleo y derivados, que es CF, que crea un fondo de estabilización y compensación de los precios de los combustibles, que se le ha denominado FECOPECO. ¿Y ese no era el FETI? No, eso es el equivalente en la tarifa eléctrica, ¿verdad? En la parte de eléctrica, pero esto es combustible. Pero el manejo de esos fondos siempre han sido muy complicados. Fíjese que incluso cuando se comenzó con querer subsidiar el precio del GLP para uso residencial, se armó un tremendo problema. Es posible que esto, aunque por la vía de los hechos se ha estado aplicando, o sea, en cierta forma, en los últimos meses, lo que pueda crear es un problema. O sea, por lo tanto, tal vez lo que mejor es que lo que cuesta el combustible se pague, pero que se pague realmente lo que cuesta y no poner impuestos por encima de lo que son los de la región. Nosotros pertenecemos a una región económica que es el DERE-CASTA, Centroamérica, sí, Estados Unidos y la República Dominicana, que se agregó de último, por eso le pusieron DERE-CASTA. O sea, ya existía el CASTA y entonces se agregó la República Dominicana. Entonces lo que deberíamos es centrarnos en tratar de simplificar la fórmula del precio de paridad y que ese precio de paridad realmente sea el que corresponde, o sea, para cada tipo de combustible. Y después viene el tema de los márgenes. Introduciendo los fletes marítimos. Sí, exacto. Nada más que los costos. Dejando esos términos, quitando el de otros costos y el GAL. Okay. O sea, que serían realmente 5 términos más el de la tasa de cambio, que sería el sexto, que con el que se ajusta esa fórmula. Y tratar de entender un poco, por lo menos el gobierno debería tener una unidad de logística de cómo es que se maneja en los mercados internacionales el precio de los combustibles para aprovechar ventaja de los descuentos que se dan sobre los precios de bolsa en determinados productos, en determinados momentos, y que usted puede conseguir de entrada siempre un 10%. Ese es el mínimo cuando usted tiene un contrato. Y en algunos casos usted puede llegar a un 20, un 30 y hasta un 50%, dependiendo de cómo se esté atento a lo que le llaman los corredores de la bolsa, que tienen unas carteras de cantidades de combustible bajo su control, que si en algunos momentos, si no los colocan, los pierden. Entonces siempre se consiguen muy buenas oportunidades de rebajas en ese mercado. Esa parte del mercado de los combustibles parece ignorarse totalmente en la República Dominicana. No hay nadie que le llame la atención que realmente estemos usando el precio de bolsa para todo lo que se compra cuando tenemos una parte sustancial de lo que se importa de combustible como bajo contrato. En caso, por eso yo le decía que no se pueda y sigamos usando lo que es el precio de bolsa, no hay ningún inconveniente para eliminar los otros costos, porque están más que cubiertos
dentro de esos descuentos para lo que son los volúmenes contratados de combustible. El otro tema es que en el caso de las mismas, eso es lo general. Ahora hay un caso particular que es el GLP, que tenemos dos resoluciones aplicándose desde hace muchísimo, que es la 07 del 2013 y la 365 bis del 2015, donde se le carga un impuesto encubierto al GLP supuestamente para ampliar las terminales, los depósitos y demás que se carga en el costo de terminal en el precio de paridad de importación. Son 22 pesos por galón, sin incluir todo lo que más que ya eso ha ido aumentando. O sea, y entonces a eso después se le suman los márgenes, los impuestos y los márgenes, pero sobre ese precio de paridad de importación abultado, y termina siendo más de 30 pesos, 35 pesos, y en algunos casos ha llegado hasta 40 pesos por galón, al GLP, que es el combustible tal vez más sensible de todos, o sea, en cuanto lo usa la población para uso residencial o doméstico. O sea que cuando analizamos el tema, de entrada debimos haber tocado eso en cualquier modificación que se fuera a hacer, porque eso viene a convertirse en un impuesto que está fuera de lo legal y que esos fondos se han utilizado incluso para una terminal privada, o sea, que se financió en parte con ese tema, y cuando se terminó, o sea, ¿cuál es el terminal, maestro? Bueno, evidentemente yo lo dejo para que lo investigue, pero realmente es obvio cuál es la última que se construyó. Pero claro, o sea, entonces, hacia el este del país. Sí, hacia el este del país. O sea, pero el tema es que... Muy cerca del aeropuerto. Sí, bueno, no, un poquito más para allá. Más para allá. No, es una que queda después de Río... del Iguamo. Sí, sí. O sea, que está más para allá, pero bueno, está bien. El tema es que en algún momento se discutió esto. Yo recuerdo una especie de taller que tuvimos en la UAS a finales del 2007, y entonces cuando eso salió, porque salió a la luz eso, entonces no, pero eso no va a pasarse al consumidor, porque el gobierno necesita esos ingresos para cubrir su presupuesto anual. Entonces, pero también el tema es que esas dos resoluciones hace tiempo que debieron eliminarse, y por lo menos en el caso del GLP debería incluso haber una reducción de costo, de precios significativos, nada más que eliminando esas dos. Nosotros lo que hemos planteado es, aunque no está en la 112, sino en la 495, que es la del ad valorem, que fue la que se impuso un 16% adicional. Esas resoluciones habría que eliminarlas. Exacto. Aquí, en este caso. Esas dos de entrada habría que, dentro de la discusión, porque están metidas dentro del precio de paridad de importación y por lo tanto en el costo de terminal del GLP, eso hay que eliminarlo. Si uno analiza, por ejemplo, tomando como referencia otros países del DRCASTA, como el caso de Panamá, que es el que generalmente tomamos de referencia, nosotros deberíamos tener incluso unos precios de los combustibles actualmente muy por debajo de los que tenemos. Por eso cuando a veces se habla de que se está subsidiando los combustibles, digo, no, lo único que tendría que transparentarse el tema impositivo para que los impuestos fuesen parecidos a los otros países del DRCASTA y específicamente, como si tomamos como referencia a Panamá, por ejemplo, las gasolinas, que evidentemente sí han subido, porque no vamos a decir que no han subido, claro, pero nosotros como tenemos todos esos otros impuestos, aquí suben mucho más en proporción que en esos países, deberíamos estar hablando de un 20 a un 25% de reducción de precio en las gasolinas, posiblemente un 10% en el gasoil o diésel y un 35% en el GLP. O sea, en términos relativos a esa comparación que hacemos con Centroamérica. Y por lo tanto entiendo, o sea, que debemos meternos un poco en lo que es cómo se llega primero al precio de FOB, que ponemos en la fórmula del precio de paridad de importación, y después el tema de los impuestos y los márgenes, porque no se crea que también en los márgenes hay que ajustarlo a lo que es la práctica de la región. Nosotros tenemos posiblemente muchísimo, o sea, un porcentaje por encima de los márgenes
que se utilicen en la región, o sea, del dairy cattle me refiero, fundamentalmente, que es con lo que tenemos que compararnos, porque en cierta forma, de alguna manera, tenemos ese mercado libre, pero si nuestros insumos para producir están por encima de los demás países, en combustible y en electricidad, evidentemente no podemos competir con ellos. Ellos no pueden colocar mucha producción en República Dominicana, pero República Dominicana no puede colocar productos en esos países y no aprovechamos ventajosamente lo que es el mercado norteamericano, pero incluso hay productos dominicanos que se están fabricando en Centroamérica precisamente por eso. Hay dos elementos, ingeniero, que hace referencia ahí en la crítica para revisar, que es uno que tiene que ver con la aplicación de corrección a las temperaturas del GLP, ¿verdad? Y el impacto que eso tenía, y el otro, la instalación de medidores fijos. De flujo másico. Fíjense qué sucede, pero lo que pasa es que a nivel internacional todo se comercializa en base a toneladas métricas, o sea, que no es volúmenes, sino precisamente para evitarse la discusión sobre el tema de las correcciones, incluyendo lo que es el GLP y hasta el gas natural. O sea, entonces, evidentemente, que lo que mandaba la ley y toda la reglamentación en República Dominicana con relación al GLP era que era por unidad de masa o de peso, o sea, que se tenía que comercializar y no por volumen. En esa no corrección por temperatura, y en la no corrección por la proporción de propano y butano, que de acuerdo a lo que estaba reglamentado era un 70% de propano, un 30% de butano, eso da un peso, o sea, cuando usted tiene esa proporción del galón. Cuando usted utiliza mucho más propano que butano, entonces lo que se aligera el peso, o sea, ese galón pesa menos. Lo que tiene poder calorífico no es el volumen, sino justamente la masa o el peso del combustible, y por lo tanto el rendimiento le va a dar más bajo. Eso, muchas veces los choferes se quejan de eso, pero también las amas de casa, con el tema de que le rinde o no le rinde. Ahora nos rinde, en este mes nos rindió. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente eso se debe cuando usted tiene mucho más propano que butano. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un porcentaje de 10% o menos de butano en la mezcla, eso se considera como propano comercial, porque siempre tiene una parte de butano. Pero el butano cuesta más caro que el propano, por lo tanto, cuando realmente lo que le están haciendo es como si fuera una mezcla de butano y propano, cuando es propano comercial, entonces también ahí hay un tema con el precio, ese precio FOB que usted está usando, que es posiblemente más alto del que debiera ser porque tiene menos butano en la proporción. Entonces, por eso lo que resuelve el problema es volver al peso. Y no tiene que ser necesariamente un peso físico, sino que hay medidores de flujo másico que convierten lo que es el flujo volumétrico por medición de temperatura y presión a lo que es equivalente en términos de masa. Eso tiene que estar verificado por el INDOCAL, que es el que tiene que certificar los medidores. Y aunque no se puede hacer de un día para otro, pero sí se puede planificar para que en términos de por lo menos un año ya se esté volviendo otra vez al tema de medir por unidad de masa o unidad de peso los gases, o sea, los que son combustibles gaseosos, que curiosamente se le aplica una fórmula de corrección a los líquidos que varían menos, pero al GLP se dejó fuera. Por eso el GLP se convirtió en el más codiciado de los combustibles para comercializar, y por eso vino la guerra entre los gaseros y los bueno, pero hay mucha discrecionalidad para los que actúan en este caso, y por supuesto sería un paso muy fácil, ¿no? Para la corrupción que tanto recurre. Por eso es que es evidente que como parte de la revisión de esta ley 112.00, la que está ahora en curso, se tomen en cuenta todos esos aspectos técnicos que tienen que ver primero con la fijación del precio FOB real, o sea, y si evidentemente usted va a seguir usando la referencia de los precios de bolsa, entonces eliminen los otros costos de enteros. Y el tema del GAL siempre fue un absurdo, porque ¿qué pasa? El Ministerio de Industria y Comercio tiene un personal que tiene un presupuesto y simplemente administrar esto era una función adicional a ese personal, pero no tiene que tener
un costo. Después había unos porcentajes que se aplicaban para el uso, para fomentar las energías renovables, que nunca se aplicaron para eso. O sea, hubo algunos proyectos dentro del propio ministerio sobre eso, pero eran simbólicos prácticamente, con relación a lo que realmente se recaudó por eso. Pero no se puede estar jugando con el insumo energético, porque el insumo energético hasta para producir un plátano está. Claro. O sea, Justamente, maestro, en relación a eso, yo pienso que cada vez más este país no depende, pero necesita mucho más la universidad. Sí. Usted dirige el Instituto de Energía de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha sido un soporte fundamental, sobre todo para la sociedad civil, el movimiento social, la representación en las discusiones del Consejo Económico y Social, cuando se han planteado temas como la discusión sobre la cuestión de los impuestos, cuando se fracasó el pacto, la discusión del pacto fiscal, y cuando se discutió el pacto eléctrico, justamente, porque nunca se quiso involucrar en la discusión dos temas: el de Punta Catalina y el de los combustibles. Sí, sí. Nunca se quiso. Pero en el tema eléctrico también influyen los combustibles, porque fíjese que se habla un pass-through. O sea, el pass-through para mí es algo muy sucio. O sea, ¿por qué? Porque hay que ver realmente si eso que se está hablando de que es un pass-through tiene fundamento legal, o sea, basado en las leyes. Claro. Por eso es que yo le hago la referencia, porque cuando hablamos del tema de los combustibles, tenemos obviamente que ir al marco legal. Ahora se plantea toda la discusión como si fuera respecto de una ley y casi nadie alcanza a buscarle los vínculos a la situación real y a las condiciones y las formas en que esto va a impactar al de a pie, ¿no? Al consumidor, a la consumidora, a la gente que maneja un carro, a la persona que maneja un carro o al que trabaja en una empresa eléctrica. Claro. Le pregunto, maestro, el combustible, que además no lo producimos nosotros, sino que lo importamos, todos importan, el gobierno tiene una cantidad de recursos en cada galón de combustible líquido, en cada medida de combustible gasificado, tiene, o de sólidos, de otros, ¿no? Caso del carbón, por ejemplo. ¿No? Y ahora que es cada vez más la cantidad y biomasa también. Y está la producción creciente de biomasa. Entonces, ¿quién tiene biomasa? Porque aquí hay muchas cosas involucradas. ¿Sí? ¿Qué cantidad de recursos el gobierno se queda con ellos en cada unidad de medida de combustible que se usa? Número uno, en el caso, por ejemplo, de la electricidad, donde hay una cantidad de exoneraciones de combustible precisamente a las empresas generadoras. Segundo, lo que se utiliza en términos de la producción industrial del país. Y tercero, en el transporte, porque esto va a afectar la tarifa eléctrica, el costo del flete, el costo del transporte y el costo directo de los productos. Sí, esto que se está discutiendo alrededor del tema de combustible es una cuestión tan transversal que la nación como que tiene que ponerle atención, y se lo digo porque tiene muchísimo valor cómo usted agarra y detalla las fórmulas, y eso lo van a entender todos los técnicos, sobre todo los del gobierno, que saben todas las trampas que ahí se hacen, pero la población... Los que van a ser definitivamente afectados no lo entienden muy bien, y yo aspiro a que a la vuelta con la respuesta del ingeniero, pues podamos arrojar un poco de claridad, ¿verdad?, a todo esto. Así que vamos a hacer la pausa y mira, venimos justo ahí, pues la gente quiere entender y quiere saber por lo menos cómo nos emboban y cómo nos engañan. Al final de la jornada, lo más importante de esto es cómo el ciudadano o la ciudadana entiende la complejidad, el embrollo que hay en un problema tan impactante en toda la vida dominicana. Dijimos, lo que se produce necesita combustible, usted tiene que moverlo. El transporte necesita combustible, la energía eléctrica necesita combustible. El combustible es un elemento central y el gobierno lo necesita más que cualquiera de estos sectores porque es una de las fuentes más baratas para él y además no tiene que invertir nada que no sea el suplir la necesidad.
y la cantidad de recursos que recibe, ¿cuál es la diferencia que hay entre el costo real de un galón de gas, de gasolina, y lo que el gobierno le permite imponer para él y para la intermediación, que son los dos grandes beneficiarios? Eso la gente lo necesita entender para empoderarse y afrontar esto, porque esto parece como si no le doliera a nadie. Bueno, por ejemplo, vamos a tomar el caso de la gasolina. La gasolina deberían andar por los 140 pesos el galón. Lo demás es entre impuestos y los márgenes. Y anda casi por los 300. En el caso del GLP, como le decía, hay una... 140 pesos. Sí, el galón. ¿Y a cómo está en la calle? 2.90, 2.90. Entonces, por eso... o sea, son 160 pesos más o menos. Más o menos. En el caso del GLP, como le decía, hay una complicación adicional porque evidentemente se está introduciendo en el precio de paridad de importación de entrada a 22 pesos por galón por esas dos resoluciones que le mencioné. La 07 del 2013 y la 365 bis del 2015. Entonces, evidentemente eso no debería estar ahí, porque incluso cuando uno hace un cotejo de lo que es el costo de terminal, que es a donde le están cargando eso, con cualquier país del mundo, eso es, yo diría 6, 7, 8, 9 veces, 10 veces. La diferencia entonces real en el caso del gas entre a lo que debería venderse y a cómo se vende, ¿de cuánto es? Es un 35%. Un 35%. En el caso del GLP. Del GLP. O sea, que de lo que se está vendiendo ahora debería ser un 35% menos. Computando que se va a cobrar impuestos y va a haber márgenes, porque no es que no vaya a cobrarse impuestos. Nosotros lo que hemos dicho es que se moderen lo que es el impuesto. Y con el caso de la Valoren, se impuso en el 2005, creo que es la 495, 497 del 2005, evidentemente esa vino porque no podían aplicar impuestos de importación a los productos del área, incluyendo el tema de los combustibles, pero era con el propósito, el DEREC hasta de que el país pudiera exportar hacia, sobre todo el mercado de los Estados Unidos. Se supone que debió ser transitorio la aplicación de ese Valoren, por lo menos a los combustibles, no estamos hablando al resto de los productos que se aplique el Valoren, porque el combustible, como decimos, es un insumo básico para todo lo que es la producción, tanto de bienes industriales, bienes agrícolas, hasta para el transporte y todo lo demás. Entonces, que se tratara de eliminar eso y solamente tener un impuesto único como parte de la 112.00, que es el momento tal vez de producir eso, y que es más o menos tomar en cuenta lo que se está cobrando de impuestos en la región. O sea que, por ejemplo, sobre el precio de paridad de importación no debería ser más de un 35%, que fíjense que no es poquito, pero con eso es suficiente para ser equivalente a, por ejemplo, la referencia de Panamá. Y en el caso del GLP, como es un producto de primera necesidad y muy usado, pues podía ser menos. De hecho, en la 112.00 no se le puso impuesto, al contrario, se iba a subsidiar con parte del impuesto que le pusieron a la gasolina el tema del gas de uso residencial. Pero ahí usted podría ponerle tal vez un impuesto de 10.5 o un 12%. No estamos hablando de que no se ponga impuesto, sino que se modere lo que es el impuesto. Y los márgenes no deben de ser más de un 20%. O sea, de hecho, habría que revisar realmente los márgenes del distribuidor y del detallista, más a veces y eso impactaría los costos a la baja en todos los casos. Y el tema del transporte de combustible, que es una irracionalidad, que cueste lo mismo transportar combustible de Refidonza a la Luperón que de Refidonza a la Jabón. Pero entonces, ¿cuáles son los cambios que se van a hacer en la misma ley? Porque parece que, o sea, entonces, ¿qué es lo que se busca? O sea, bueno, que todo se queda prácticamente igual. No, se empeora porque la situación es lo que pasa es que por eso hay que aprovechar esta modificación de la ley para entrar en todos estos temas. No nada más que en los que están sobre la mesa, sino que hay otros temas que deben de estar sobre la mesa y que es el momento de discutirlo. Porque el interés que hay para discutir la ley ahora, ¿en qué punto lo concentran ellos? Básicamente en transparentar el precio de paridad de importación, en crear un fondo de estabilización. Pero eso es exactamente repetir lo mismo que hemos tenido. Y que en vez de semanal vaya a ser quincenal, porque vamos, eso lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir.
toda la semana no se compran combustibles, por lo tanto necesariamente no hay que ajustarlo toda la semana, incluso si nos vamos a otros países del área, como Costa Rica, lo ajustan una vez al mes. Ya 15 días es una posición intermedia entre la semana y el mes, pero porque evidentemente, y si no se hacen importaciones, incluso lo que deberíamos hacer es que se importó, y acuérdense cómo se maneja un almacén o un depósito, que es lo que yo tengo, y lo que va saliendo y lo que se va reponiendo, y entonces lo que uno hace como una media ponderada del flujo de todo eso, y a eso se fija el precio en base a eso. Pero es muy cómodo. Al final el que captura impuestos y el que captura beneficio por intermediación o el que baja costos siempre gana cada vez que se modifica esto. Claro. Quien no gana es el consumidor, es el usuario final. Entonces todo eso hay que verlo. Yo pienso que es una buena oportunidad para ver todo esto. Sí, usted lo que está planteando es la urgencia que hay de que la discusión del tema de la ley ahora implique no modificar las cosas en las formalidades, sino ir a los problemas estructurales. Incluso y además discutirlo, verlo y por ejemplo, el origen de los impuestos. Si usted tenía un impuesto alto para la gasolina, para subsidiar el GLP y ya no se está usando, eso no tiene que ser. ¿Por qué usted va a dejar entonces esos 22 pesos por galón en el precio de paridad de importación del GLP? Eso no debe de ser. Porque si usted le está permitiendo que usen como si todo fuera stock, compras en el mercado libre y no por contrato, ¿por qué usted le va a poner otros costos? Porque es lo mismo del flete. No tiene sentido los otros costos. Es lo mismo del flete, pagar de la refinería a Luperón que de la Bueno, de la no, ese es el transporte. Sí, el transporte se hace en todas partes por distancia y peso del combustible. Y es muy fácil de usted establecer varias zonas del país y entonces, bueno, posiblemente el que está calculado es para llevar a Dajabón, pero cuando usted lo lleva aquí usted tiene un margen. Por lo tanto, me imagino que habrá alguna gente que están obligados a llevarlo a Dajabón, pero hay otros que se cogen la parte más beneficiosa, depende del poder que tengan dentro de lo que es esa. Yo tengo una pregunta, maestro. Sí, que nos queda un minuto. ¿A quién beneficia eso? Bueno, a los importadores y a los intermediarios. Importadores e intermediarios. ¿Y eso no beneficia, por ejemplo, a los que tienen el uso masivo de combustible? Que son justamente a quienes se le dan exoneraciones. Las exoneraciones, ese es otro punto que no habíamos tocado, pero es bueno que lo menciones. Vamos a ver, o sea, igual que ese fondo que se está creando, yo creo que va a crear un problema más que una utilidad. Hay que ver si realmente esas exoneraciones se está usando ese combustible para lo que se supone que se está usando. Porque aquí todo el mundo sabe que hay un trasiego enorme con el tema de hasta dónde están ubicadas. Hasta dónde están ubicados. Dice que las gasolineras, sí, no son gasolineras. Donde se llevan. Son instrumentos gigantescos de fraude. Son depósitos para hacer trasiego. Para hacer trasiego. Y eso, entonces eso tiene que supervisarse. Y aquí en la misma capital incluso. Incluso no es tan difícil técnicamente tampoco, porque cada producto tiene asociado un consumo de combustible, incluyendo las que se exoneran para las plantas, que cuando se trata de gasol, a veces no es más gasol que lo que necesitan realmente. Entonces todo eso, sobre todo el gasol es el que más se trasiega. El gasol se trasiega muchísimo. Claro, porque y le voy a decir también, el gasol es el combustible que a nivel de los mercados internacionales mayores descuentos usted tiene cuando hace contrato. Incluso si alguien cree que lo que estoy diciendo no es verdad, yo le puedo traer un experto europeo que le venga aquí a hablar sobre eso. Bueno, la verdad es que, Fernando, tenemos que hablar rápidamente de nuevo con el maestro. Sí, porque el tema yo creo que no lo podemos dejar hasta ahí, hay que seguir. Urge, y además la calle está pidiendo explicación de esto por la significación que tiene y el impacto terrible en todos los sentidos, transporte, producción de alimentos. Ahora, carga. Lo que es más fácil es poner impuestos indirectos que directos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver cómo de alguna manera no abusamos de los impuestos indirectos que lo paga el que gana 15,000 pesos mensuales como el que gana 15 millones de dólares mensuales. Pero se está jugando con candela, literalmente. Y el combustible se está jugando con candela y es bueno que la gente y el pueblo conozca. No, y fíjense que ahora hay una complicación adicional, que ahora de verdad que el precio de los combustibles ha subido a nivel mundial. Claro, entonces, además. Es cuando más tenemos que afinar la punta del lápiz. Para que sepa, porque todo lo quieren juzgar por ahí. Ingeniero, la próxima semana yo creo que debemos sentarnos de nuevo a ver cómo anda su tiempo. Si hay un chance, nosotros estaremos encantados de ver el tema de nuevo aquí, para que la gente entienda. A ustedes muchas gracias, señores. Esto va a la plataforma de YouTube, y ahí lo ves más tranquilo y detenidamente. Ahí puede calcular bien, con tranquilidad. Calcular bien cómo le fue en la vida. Hasta mañana.